Vamos a comenzar cantando, puestos de pie, por favor. El primer himno en esta noche, Qué bella historia. Vamos. Vamos. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Vamos con fuerza. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. Con fuerza vamos. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Vamos. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Una más, vamos. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbra mi corazón. Vamos. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Algunos en esa última estrofa me abandonaron, así que pueden tomar sus asientos. Seguimos cantando el próximo. Vamos a tener el llamado a la oración en este momento. Esa canción es una hermosa canción, difícil de cantar, pero deben saber lo difícil que es a la mañana. El grupo de la mañana, esas notas altas, mucho más difícil. Pero hermosa letra, obviamente una canción conocida. Vamos a adorar al Señor leyendo el Salmo 33. Salmo 33. Dice así la palabra de Dios, Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, contadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, temen delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Señor, hemos venido para adorarte en esta noche porque, como dijo el salmista, por tu palabra fueron hechos los cielos y con el aliento de tu boca fue hecho el ejército de los cielos. Por tu palabra fue hecho los cielos y la tierra. Tú eres nuestro creador. Tú nos hiciste, nosotros tememos a ti. No con miedo en sí, sino con respeto, con reverencia, sabiendo que tú eres el creador. Nosotros somos tus criaturas y estamos para glorificar a tu nombre. Te damos gracias también que, como dice el salmista, tu palabra es recta, tu palabra y tu obra es fiel. Y Señor, hemos venido también para escuchar de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. Tu palabra es nuestra guía, tu palabra es lo que no cambia cuando todo está cambiando alrededor nuestro. Así que pedimos que en esta reunión, que tu nombre sea levantado en alto, que nuestro cántico, nuestra prédica, nuestra comunión, todo lo que hacemos aquí puede ser grato delante de ti para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Si tenés tu celular, te voy a pedir que lo pongas en silencio en este momento. No queremos que sea una distracción en el momento de la prédica. Y si tenés niños, arriba está la clase de arca, de cuna, y ellos están más que disponibles para tomar a tu bebé o a tu niño y tenerlo allí durante toda la reunión. Así que si tenés un niño, arriba están preparados los hermanos que pueden tomar a tu niño. Vamos a seguir cantando, así sentados, la siguiente canción. Vamos. Pudiera bien ser cuando el día amanezca y el sol otra vez en el cielo aparezca, que al mundo ya resplandeciente de gloria Jesús por los suyos vendrá. Salvador, oiremos la grata canción. Aleluya, Cristo viene. Aleluya, amén. Aleluya, amén. También puede ser cual orde de día, flame la tarde o la noche sombría, en luz eternal, porque al mundo con gloria
cantando excelente. Vamos a ponernos de pie. Iba a decir que pueden sentarse, pero ya está. Seguimos cantando la siguiente canción. Vamos. Vamos. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo vamos. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Vamos. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo sobre todo Muy bien. Me encanta cómo cantan y también la letra de esa canción es increíble. Seguimos cantando entonces la siguiente canción. Aunque en esta vida no tengo riquezas. Esto no funciona.
Vamos. Vamos. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Al alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. ¡Vamos! Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Turbación. Vamos, acompáñenme. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Vamos, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Estamos de ópera hoy. Pueden tomar sus asientos. Vamos a cantar un corito bien conocido como brama el ciervo por las aguas. Vamos. Como brama el ciervo por las aguas, mi alma clama por ti. Vamos. Solo tú eres mi deseo y mi Dios, te amo a ti. Solo tú eres mi salvación, solo tú me das el perdón. Solo tú eres mi deseo y mi Dios, te amo a ti. Más que oro y plata te deseo, tú eres mi Señor. Solo tú puedes dar el gozo y eres digno de mi amor. Vamos con fuerza. Solo tú eres mi salvación, solo tú me das el perdón. Solo tú eres mi deseo y mi Dios, te amo a ti. Muy bien, ahora sí, vamos a tener a nuestro pastor,
el doctor Reinaldo Self para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto para mí estar hablándoles desde Buenos Aires esta vez. Ha sido un viaje bastante largo y difícil, complicado, pero todo guiado por el Señor. Así que siempre damos gracias a Dios por su voluntad, aun cuando Él cambie nuestros planes, ¿no? Pero estamos, y si Dios quiere, si todo sale bien con la cuarentena, esperamos con muchas ganas de estar con ustedes el domingo que viene, presencialmente. Así que eso es nuestra esperanza. Les invito hoy a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a comenzar hoy en versículo 23. Hemos venido ya hace unas semanas y aún meses con el argumento que Pablo comenzó en capítulo 8, versículo 1. Y hoy él va a ir completando ese argumento. Él ha definido ya, y especialmente hace 2 semanas en el último mensaje de 1 Corintios, ha definido que idolatría es pecado y que cuando hablamos de idolatría hay que huir. Él está marcando un absoluto, una verdad, un mandato, algo que no es negociable. Idolatría es pecado, hay que huir. Pero eso dijo en el medio de un contexto de varios capítulos donde está hablando sobre qué pasa con la carne y si los corintios podían comer carne ofrecida a ídolos o no. Entonces, él ahora está terminando el argumento sobre si se puede comer carne ofrecida a ídolos. Y recuerden, hemos visto que él aclara que un ídolo nada es. Él aclara que algunos de ellos tenían conocimiento, pero algunos no tenían conocimiento. Y él hablaba de ellos como hermanos débiles que no entendieron que podían comer en ciertas circunstancias y los clasifica como débiles. También aclaró en el último mensaje que atrás de los ídolos hay demonios y que participar en comer carne en los templos, en el medio de momentos de adoración de los ídolos, es tener comunión con demonios. Y entonces, en todo este pasaje, él está haciendo la pregunta, ¿se puede comer o no se puede comer? Ahora, los corintios le habían preguntado, porque él está contestando sus preguntas, y ellos tenían la actitud de que, bueno, ellos tenían conocimiento que podían comer, ellos tenían derechos, tenían libertad, y se ve que le gustó la carne. Eso no es malo, a mí también me gusta la carne, me imagino que la mayoría de ustedes también, no es malo querer comer carne. Pero ellos, los corintios, marcaron todo su argumento con lo que me gusta, lo que es mi derecho, lo que es mi conocimiento. Ahora, Pablo viene de otro punto de vista y él dice que, como ya mencionamos, él dijo en el último mensaje, en el último pasaje, no se puede participar y comer en los templos, porque es idolatría. Entonces, eso fue un absoluto en el templo donde estaban adorando al ídolo y atrás del ídolo había un demonio. Pablo dice es idolatría. Pero él ha dicho en todo el pasaje y va a completarlo hoy aclarándolo muy bien, que a veces se puede comer la carne y no hay una prohibición bíblica. Entonces, hoy Pablo nos va a dar 5 mandatos universales para definir si podemos participar en lo que vamos a llamar cosas no definidas. 5 mandatos universales para definir si podemos participar en cosas no definidas. ¿Qué quiere decir cosas no definidas? La palabra de Dios está lleno de mandatos. Mandatos, vamos a llamarlos mandatos absolutos, imperativos, que fueron vigentes para los corintios y son vigentes para nosotros hoy. Hemos visto varios aún en este mismo pasaje, en el mismo libro, son mandatos vigentes, no son cuestionables, no son para definir, son para obedecer. Son cosas como idolatría, como ya hemos dicho, o Pablo dice huir de la fornicación. Pablo dice que adulterio es pecado. Esos no son cosas no definidas, están totalmente definidos dentro de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos con las cosas que Dios no ha definido y que algunos por allí creen que son pecado y otros creen que no son?
Eso es lo que tenemos que estar mirando en este pasaje y eso es lo que Pablo nos está terminando de aclarar en nuestro pasaje de hoy. Ahora, quiero decir en primer lugar, porque es sumamente importante, tenemos que orar y tenemos que pedir sabiduría porque tenemos que discernir entre absolutos y cosas no definidas. Un absoluto es un mandato de Dios, es absoluto. También tenemos que ver si se aplica a nosotros, si se aplicaba a Israel, por ejemplo, o si se aplicaba a Adán y Eva, pero no se aplica a nosotros. A mí, por ejemplo, no me aplica el mandato que Dios dio a Adán y Eva de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no tenemos ese árbol hoy. Entonces, eso es un mandato, fue un absoluto, fue algo que ellos tenían que haber obedecido, pero no se aplica a mí. Bajo la ley hay muchas leyes marcando lo que se puede comer, lo que no se puede comer, y días que hay que respetar o festejar y días que no. Pero esas cosas no se aplican a nosotros hoy que no vivimos bajo la ley. Entonces tenemos mandatos absolutos de Dios y tenemos que tener la sabiduría para saber si se aplican a mí hoy. Pero mi punto ahora es esto. Si hay un absoluto, un mandato de Dios que nos aplica a nosotros hoy, nuestra respuesta debe ser obediencia total e inmediato. No estamos hablando de eso hoy. Hoy estamos hablando de cosas que la Biblia no ha definido. Las cosas que la Biblia no ha definido. Porque hay muchas cosas que la Biblia específicamente no ha definido. En el caso de los corintios era qué hacer con carne ofrecido a ídolos. La Biblia no lo había definido. Hemos visto en la historia el día de reposo. El día de reposo que es el sábado para los judíos, el domingo para los cristianos. Pero la cuestión es qué se debe hacer en ese día. ¿Tenemos que descansar todo el día o podemos usar ese día para otras actividades? Para algunos, un tema que surge a veces es si se puede comer morcilla, basado en distintos principios bíblicos y libertades que hoy podemos tener. Algunos luchan con si el creyente debe celebrar la Navidad, ya que en la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. Y si bien sabemos que es el nacimiento de Jesús, muchas de las costumbres son paganos. Y entonces hay una cuestión hasta qué punto debemos participar en esas cosas. Para algunos es si se debe ir al cine o no. Porque en el cine, la gran mayoría de lo que se proyecta en el cine no es para creyentes. La gran mayoría, aún muchas de las cosas para niños hoy en día, tienen filosofías totalmente anti Dios y entonces no son aptos para creyentes. Y la cuestión es si se debe ir o no. Puede incluir cosas como tatuajes. La Biblia en el Antiguo Testamento, bajo la ley, prohibía marcar el cuerpo en esa manera. Algunos dicen que hoy en día eso no es aplicable, entonces es una cuestión de tatuajes. Y he visto a personas que pusieron tatuajes, digamos, cristianos, y entonces la pregunta es si eso está bien o si no está bien, si la Biblia no habla directamente de eso en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que se definen y que hoy en día luchamos muchas veces con esos mismos puntos, ¿no? Entonces, Pablo va a hablar a los corintios de la carne ofrecida a ídolos, pero vamos a ver hoy 5 mandatos universales que podemos aplicar a todas estas cosas. Entonces, otra vez, quiero marcar de vuelta. Tenemos que definir lo que es un absoluto, un mandato, un imperativo y obedecerlo. Y cuando miramos en cosas no definidas y entendemos con claridad que Dios no los definió, entonces vamos a aplicar los principios que Pablo nos va a enseñar hoy, que son de mucha ayuda y de mucha bendición. Pero necesitamos sabiduría y necesitamos madurez y necesitamos sinceridad y honestidad para no llamar algo no definido algo que Dios ha mandado. Y no vamos a interpretar estas cosas por la ley de Moisés, no estamos bajo la ley. No vamos a exigir nuestros derechos siempre y no vamos a definir nuestras decisiones simplemente, como escucho de muchos creyentes, en lo que a mí me gusta. Entonces, Pablo nos da hoy 5 mandatos universales para los temas no definidos donde Dios no nos ha dado un mandato. Vamos a leer capítulo 10, y voy a comenzar en versículo 21 para que sacamos el contexto del último mensaje.
Y seguimos hasta el final de este párrafo. Dice así, 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es nuestro texto para hoy. Y vamos a ver aquí 5 mandatos universales, eternos, para los temas de asuntos no definidos por mandatos en la palabra de Dios. El primer mandato encontramos en versículos 23 y 24 y es fundamental este punto y es algo que debe marcar nuestras vidas. Este mandato se encuentra en versículo 24, donde dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El mandato de Pablo para estos asuntos que la Biblia no ha definido es buscar siempre el bien del otro. Ahora, recuerden de capítulo 6, versículo 12, donde vimos el mismo versículo prácticamente que encontramos en versículo 23, que vimos en capítulo 6 que esta palabra, todo me es lícito, era un refrán de los corintios. Era un refrán de los corintios en el cual ellos estaban diciendo, yo tengo mis derechos, yo tengo las cosas que me son lícitos, tengo permiso. Entonces ellos insistieron en esos derechos y insistieron en ejercitarlos porque era su derecho. El criterio de los corintios es todo es permitido, todo está bien, todo es correcto. La palabra acá lícito significa permitido, autorizado, correcto. Entonces el refrán de ellos es todas las cosas son correctas, todas las cosas son autorizadas. Tengo el derecho, tengo la libertad de participar en todas las cosas. Ahora, Pablo aquí nos da un principio muy diferente de lo que estaban diciendo los corintios, porque él dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El mandato de la palabra buscar es un imperativo, es un mandato universal. La palabra buscar significa hacer un esfuerzo serio para lograr algo. Entonces, el mandato es que debemos hacer un esfuerzo serio para el bien del otro, no del bien mío. Este es un principio universal en la palabra de Dios. Déjame darles algunos ejemplos. En Romanos 15, versículo 2 y 3 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Filipenses 2, 3 y 4. Pablo dijo allí a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En 1 Corintios 13, 5, donde vamos a llegar, si Dios quiere, en algunos meses, cuando habla del amor y está definiendo el amor, en 1 Corintios 13 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no busca el suyo. Entonces, este primer mandato está diciendo que cuando hay algo que la Biblia no ha definido y tenés que decidir qué hacer,
el primer mandato que querés cumplir es no pensar en ti mismo, sino buscar el bien del otro. Eso significa que decidimos sin egoísmo, sin defender nuestros derechos, sin tomar decisiones basadas simplemente en mi propio poder o mi propio placer y mi propia comodidad. Si no dices, también es un mandato, porque es parte de la misma frase, buscad el bien del otro. Buscad el bien del otro. Ahora, vamos a ver dos veces, porque voy a adelantar un poquito, ¿quién es el otro? ¿A quién es el otro a quien debe buscar su bien? Mire en versículo 32, que vamos a ver más adelante. Pero dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿A quiénes es que yo no quiero ofender con mis acciones y las decisiones que yo tomo? No quiero ofender a los judíos que no conocen a Cristo. Pablo enfrentaba un montón de ellos, se encontraba con muchos de ellos. No queremos ofender al judío que no conoce a Cristo. Después dice, ni a los gentiles. No queremos ofender con nuestras acciones a los gentiles sin Cristo. Nosotros conocemos mucho más de ellos. Y si mis acciones van a ofender a los gentiles que no conocen a Cristo, para que no escuchen el mensaje que estoy predicando, solo en un tema que la Biblia me permite libertad, entonces debo tomar la decisión basado en no ofender a ellos o de pensar en el bien de ellos. Después en versículo 32 dice, ni a la iglesia de Dios. Entonces volviendo al versículo 24, Pablo está diciendo, buscad el bien de la iglesia de Dios, de cada hermano, de la iglesia en sí, porque la iglesia está hecho de el conjunto de nosotros los hermanos. Y la iglesia pertenece a Dios. Entonces, cuando pensamos en cosas que la Biblia no ha definido, tenemos que pensar en el bien del otro. Saben que en este tiempo que estaba en Estados Unidos, una cosa que escuché vez tras vez, con mucha tristeza, es las divisiones que ha causado en las iglesias en Estados Unidos el tema de cómo responder al COVID. No, yo no pregunté a nadie, pero cada vez que hablé con algún pastor, parecía casi todas las veces que hablé con un pastor, me habló con mucho desánimo de las divisiones dentro de las iglesias y cómo saber cómo responder al COVID ha causado tantas divisiones. Un hermano me dijo que una iglesia que él conoció muy bien había perdido 400 miembros sobre el tema de usar barbijo o no. Allí no era por ley, era una opción que cada iglesia podía poner. Un pastor de mi edad, un pastor que se estudió conmigo en la facultad hace muchísimos años atrás, me mandó realmente de la nada, me dijo que se va a jubilar. Y dijo, me voy a jubilar porque no quiero más el peso de la lideranza en este tiempo de COVID, cuando hay tantas divisiones dentro de la iglesia sobre cómo responder. Otro hermano me dijo que estaba muy angustiado por la falta de pastores en las iglesias y dijo, ¿qué joven va a querer ser un pastor cuando ven a los hermanos peleando sobre el COVID? Pelearon sobre si iban a poner barbijos o no en la iglesia, si iba a ser obligatorio o no, o si yo iba a ponerlo por respeto a ti o si nadie iba a ponerlo. Se pelearon por si iban a someterse al gobierno, sí o no, y en qué momento era correcto someterse al gobierno y en qué momento el gobierno estaba obligando a la gente a desobedecer a Dios. Todos esos son cuestiones importantes que tienen que ser tratados, pero no deben haber causado división en las iglesias. Pero eso es lo que ha pasado en muchas oportunidades. Y el principio aquí de Pablo es buscar el bien del otro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Miren versículo 23, porque este versículo ya conocemos, pero quiero hacerles recordar cómo podemos buscar el bien del otro. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. La palabra conviene significa no todo es de beneficio. Vamos a ver en versículo 33, Pablo dice, no procurando mi propio beneficio, es la misma palabra. Entonces, quizás tenés el derecho de hacer algo, pero no es de beneficio para nadie, no ayuda, no es de provecho, no es útil, no es de ganancia. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, aunque tengas derecho de hacer algo, quizás miras alrededor y te das cuenta
que para los hermanos alrededor y para la iglesia no va a ser de beneficio, no va a ser de ayuda, no va a ser de provecho. Entonces no lo haces. Pablo dice, todo me es lícito, sí, todo es permitido, dicen ustedes los corintios, pero no todo edifica. En este caso, la palabra significa no todo construye, no todo hace que la iglesia sea mejor, no todo hace que todo sea mejor, no todo levanta a los hermanos alrededor mío. Entonces, aunque tengo derecho de hacer esto porque la Biblia no lo prohíbe, si miro alrededor y me doy cuenta que no es de beneficio, si miro alrededor y me doy cuenta que no edifica, si miro alrededor y miro que lo estoy haciendo para mi bien, pero no para el bien de mis hermanos, entonces no debo hacerlo. El primer principio universal que Pablo nos da para estos asuntos es no buscar mi propio bien, sino buscar el bien del otro. Entonces, ¿cómo se hace eso? El proceso es no pensar en mis derechos, no pensar en mi comodidad, no pensar en mis placeres, sino debo hacer estas preguntas. ¿Es de beneficio esto para los demás? ¿Esto es de beneficio para la iglesia de Dios? ¿Esto edifica a mis hermanos o le podía hacer mal? Esas son las preguntas que debemos hacer. El primer mandato para las cosas en el cual Dios no ha dado un mandato es no pensar en mi propio bien, sino en el del otro. El segundo principio, y es el principio más complicado en el texto de hoy, el segundo principio es esto, lo hemos visto ya muchas veces, pero déjame decirlo así: proteged siempre a la conciencia. Proteged siempre a la conciencia. Hemos visto ya, y quiero volver a marcar, no debemos jamás violar nuestra conciencia. La conciencia es algo muy frágil. Hemos visto ya en nuestros estudios. En 1 Corintios 8:12, por ejemplo, vimos que Pablo decía de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Podemos tener una conciencia que se puede herir la conciencia, y vos podés herir la conciencia de otro. En 1 Corintios 8:7 decía, pero no en todos hay este conocimiento, por algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Así que también se puede contaminar la conciencia. En 1 Corintios 8:10-11, vimos, y lo vimos también en los últimos dos pasajes, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. La conciencia puede ser también débil, se puede herir, se puede contaminar, puede ser débil. Nos dice en 1 Timoteo 4:2, Pablo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, puede terminar cauterizada la conciencia. Significa que no es sensible, ya no siente nada, ya no funciona, ya no hace lo que debe hacer y el propósito por el cual el Señor nos dio la conciencia. Entonces, con todas esas cosas, jamás debemos violar la conciencia, porque violar la conciencia es peligroso y también es pecado. En Romanos 14:14, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, está hablando de comidas, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, es importante al mirar en este segundo mandato, proteged siempre a la conciencia. ¿Por qué Pablo nos da ese mandato? Porque la conciencia es frágil y tiene una función, y su función es importante. No queremos herirla, no queremos contaminarla, no queremos dejarlo débil tampoco, no queremos cauterizarlo para que no funcione más, y no queremos violarlo pecando contra nuestra propia conciencia. Entonces, habiendo dicho eso, vamos al versículo 25. Y Pablo nos va a dar tres casos diferentes, con tres mandatos que todos están en el mismo tenor, todos tratan de la misma cosa. Y vamos a ver rápidamente cada caso, a ver cómo Pablo quería que ellos respondieran.
Primer caso, versículos 25 y 26, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El primer caso es un caso en el cual estamos hablando de carne vendido en la carnicería. Ahora, esta carne que vendieron en la carnicería, todos los corintios sabían, quizás había sido ofrecido a ídolos, quizás no había sido ofrecido a ídolos. Muchas veces en Corinto los carniceros fueron los sacerdotes, porque las dos cosas fueron tan pegados, porque tanta carne que se vendía en la carnicería había sido ofrecido a ídolos, pero no todo. Entonces, ¿qué es el mandato que Pablo le da a ellos en este caso? Mírenlo en versículo 25, dice, comed, comed, pero pone una condición allí. Pero antes de ver eso, déjame decir por qué dice comed, comed. Porque la carne en sí no es mala. La carne en sí no es contaminada. Pablo decía en Romanos 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, hablando de comida. Pablo decía en Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces está diciendo allí que está bien comer, no tiene algo malo en sí. ¿Recuerdan la visión de Pedro en Hechos capítulo 10? Voy a leer versículo 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Él estaba diciendo para Pedro que había vivido bajo la ley, esta comida está bien, se puede comer. En 1 Timoteo 4 y 5, Pablo decía así, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, Pablo está diciendo, esta carne, que vos no sabés si fue ofrecido a ídolos o no, es carne, vino de Dios, vino de parte de Dios. No es malo, es bueno. Pablo cita en versículo 26, Salmo 24. Y Salmo 24:1 dice así, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 26, Pablo dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta carne vino de parte de Dios. Ahora, Salmo 24:1 fue una oración de los judíos antes de comer. Ellos oraron y dijeron, este salmo de Jehová es la tierra y su plenitud. Estaban reconociendo y Pablo está diciendo, todo es de Dios. Todo vino de la mano de Dios. Es la provisión de Dios. Es la bendición de Dios. Esto no fue provisto por un ídolo. Esto es lo que Dios ha dado. No es malo. Por eso pueden comerlo. Porque en sí no es contaminada. En sí no es pecaminoso. En sí es algo que Dios ha provisto. Es algo bueno. Pero mire lo que dice como condición, versículo 25. Comed, mandato, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Él dice, vaya a la carnicería, no preguntes, no averigües, no examinarlo. Por motivo de tu conciencia, nunca sepas si cierto pedazo de carne fue ofrecido a ídolos o no, nunca vas a saber. Porque no es pecado en sí. Y así podés mantener limpia tu conciencia sin violar tu conciencia, porque no preguntaste, porque no sabes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora vamos a caso número 2, versículo 27. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. En el segundo caso, un incrédulo te invita a su casa. ¿Y qué dice Pablo? Dice, si queréis ir, bueno, está diciendo, si queréis ir, anda, vaya, podéis ir. Esto es sumamente importante. No es el tema principal aquí, pero déjame parar un momento para decir eso. Hermanos, si un incrédulo te invita, podéis ir. Y menos que sabes que hay algo en esa casa, en ese ambiente del cual vos tenés que huir, una tentación que vos no vas a poder soportar, debes ir cuando un incrédulo te invita. ¿Por qué digo eso? Es lo que hacía Jesús. Jesús iba
Hay muchos ejemplos, pero déjenme leer Marcos 2, 15 y 16. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Eso es lo que hacía Jesús. Y podemos y debemos seguir su ejemplo. No, Pablo no está diciendo vaya para pecar, sino está diciendo vaya para ganar almas. Vaya para tener contacto con el mundo sin Cristo, que necesita de Cristo. En Corinto era muy común esta clase de invitación. Era el lugar donde ellos tenían sus contactos sociales y sus contactos políticos. Y otra vez quiero marcar, Pablo no comenta nada en cuanto a este punto. Dice, si algún incrédulo los invita y querés ir, anda. Y el ejemplo de Jesús nos dice que debemos ir, no para pecar, no para estar en una situación del cual debemos huir, pero sí para poder tener una influencia y predicar el evangelio a los que no conocen al Señor. Ahora, después, otra vez tenemos la misma condición. Pablo dice, un incrédulo te invita, estás en su casa, dice, de todo lo que se os ponga delante, comed, de todo. Pero mire lo que dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. La misma condición. No preguntes, no preguntes. No sabes si fue ofrecido un ídolo o no. No es contaminado en sí la carne. No preguntes, comed, disfrutad. No es pecaminoso la carne. Es bueno. Ahora, caso número 3, versículo 28. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Voy a parar así. El tercer caso es que alguien te invita a comer, no preguntaste, estás comiendo, tenés el plato lleno de un buen asado, estás comiendo bien y alguien te diga, esto fue sacrificado a ídolos. Dice acá, la palabra utilizada más abajo es la palabra declaró. Alguien te declaró. Versículo 28, por causa de aquel que lo declaró. Eso significa el que te informó, el que te reveló, el que te ofreció este conocimiento, esta realidad. También quiero que observen, que no se ve en el español, pero dice en versículo 28, que alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Y la palabra allí para sacrificado a los ídolos es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Esto es una palabra que significa ha sido dedicado a un ídolo. Ha sido dedicado a un ídolo. Es una palabra más fuerte que da más compañerismo, digamos, de idolatría. Ahora, es interesante también en versículo 27 que dice, 28, si alguien os dijere, ¿quién es ese alguien? Podría ser un hermano débil, aunque es difícil porque un hermano débil probablemente no está presente y tampoco sabe si está ofrecido a ídolos o no. Podría haber sido un judío incrédulo, que un judío incrédulo sí averiguaba siempre. Ellos no comieron sin averiguar y si estaba ofrecido a ídolos no lo comieron. Podría haber sido un gentil incrédulo. Podemos volver a la misma lista que vimos antes en versículo 32. Pero no importa quién fue, en todos los casos, el mandato es no lo comáis. No lo comáis. Ya que te anunciaron que fue ofrecido a ídolos, en la misma carne, pero la situación ha cambiado. Porque ahora alguien te está diciendo, esto fue ofrecido a ídolos. Y Pablo dice, no lo comáis por motivo de conciencia, pero ¿la conciencia de quién? Tu conciencia está tranquilo porque tenés conocimiento. Pero dice en versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Entonces, ¿por qué no lo comes? Por la conciencia de él que te dijo que que fue ofrecido a ídolos. Otra vez encontramos el primer principio involucrado en el segundo, por el bien del otro, para no herir la conciencia de otro,
para que no esté mal la conciencia del otro, para que sea una acción que conviene, para que sea una acción que edifica, para que sea una acción donde buscas el bien de los demás. Entonces, en este tercer caso, tienes que dejar de comer, dejarlo. ¿Por qué? Por la conciencia del otro, porque amas al otro. Si es tu hermano, lo amas y no crees que él viola su conciencia. Si es un judío o un gentil inconverso y está observando a vos como cristiano, comiendo algo que él sabe que es ofrecido a ídolos y él considera que en alguna manera eso demuestra que no estás totalmente dedicado a Cristo y afecta tu testimonio, entonces ¿qué? Dejas la carne, agarras una ensalada y listo. ¿Por qué haces eso? Por el bien del otro y para no violar la conciencia, para proteger la conciencia del otro. Ahora, Pablo hace ahora dos preguntas retóricas en este mismo mandato que son un poco complicados. Voy a tratar de mirarlos muy rápidamente en la forma más sencilla posible. Él hace dos preguntas retóricas que al primer instante parecen ser contradictorios. Dice así en versículo 29, la segunda parte, dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Él recién ha dicho que yo no voy a comer, él dice el mandato, no comáis más por la conciencia del otro. Y ahora hace esta pregunta, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces parece ser contradictorio, pero no es. Es muy sencillo realmente. Aquí está diciendo, ¿por qué debo ser juzgado? Que significa condenado, encontrado en falta. ¿Por qué voy a estar encontrado en falta por la conciencia de otro? Y la respuesta de Pablo acá retórica es, no voy a estar encontrado en falta por la conciencia de otro porque no voy a violar la conciencia del otro, sino voy a moderar mi libertad y moderar mis derechos para el bien del otro. Entonces la pregunta es esto, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No se va a hacer, no es necesario, porque yo mismo voy a moderar mis acciones, porque amo a mi hermano o amo a la persona, al inconverso aún, y no quiero que su conciencia sea violado. Entonces, Pablo está diciendo eso. Nadie me puede juzgar porque yo actué para edificar, actué en amor, actué respetando la conciencia del otro. Así que nadie me va a juzgar. La segunda pregunta, versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo está diciendo en el mismo contexto, ¿por qué me van a censurar a mí? La palabra significa, ¿por qué me van a difamar a mí o calumniar a mí? O realmente la palabra hebreo es blasfemeo, que es, nosotros sacamos la palabra blasfemado. ¿Por qué van a hablar mal de mí? Y Pablo está diciendo, no voy a participar con agradecimiento si estoy violando la conciencia de otro. Yo no voy a dar gracias por esto y participar si estoy violando la conciencia de otro. Entonces, solo lo voy a hacer si no estoy violando la conciencia de nadie. Entonces, es la misma idea acá. ¿Por qué he de ser difamado por aquello de que doy gracias? No voy a ser difamado por eso, porque no voy a dar gracias y participar si con esa acción estoy violando la conciencia de mi hermano, si estoy haciendo mal su conciencia. Entonces, otra vez, está diciendo que está buscando el bien del otro. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos este segundo mandato? Primero vimos que, primer mandato para cosas no definidas, buscar el bien del otro. Segundo mandamiento universal para casos no definidos en la Biblia, proteged siempre la conciencia. La conciencia tuya, la conciencia de tu hermano, la conciencia de cualquier incrédulo que querés ganar para Cristo. Hay que tomar en cuenta la conciencia de todos ellos y nunca va a violarlo porque la conciencia es frágil. Puede ser débil, puede ser mal informado, puede ser herido, puede ser contaminado, puede ser cauterizado. Y Dios no quiere que pase ninguna de esas cosas. Tercer mandato universal para cosas no definidas. Esto quizás es el más importante de los tres y el más sencillo también. Versículo 31.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué sencillo que es eso. Es un mandato universal. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Cuando Pablo dice coméis o bebéis, está haciendo referencia a la comida ofrecida a ídolos. Está hablando del tema principal del cual está hablando a los corintios. Pero cuando él dice, o hacéis otra cosa, está ampliando la aplicación de este mandato a cualquier cosa que encontramos en la vida, a todo. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que, en todos los casos, todo lo que decidimos, todas las decisiones que tomamos en la vida, todo lo que decidimos en la vida, tenemos que preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Y en qué manera glorifica a Dios esta decisión? ¿En qué manera glorifica a Dios estas acciones? Porque todo lo que hacemos debemos hacer para la gloria de Dios. Hermano, esto debe ser el propósito de tu vida. Debes vivir para glorificar a Dios. Esto debe ser la guía para tu vida, porque realmente es una guía cuando yo someto mis decisiones a lo que creo que glorifica a Dios. Esto debe ser la pregunta que siempre haces antes de hacer algo. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Y en qué manera glorifica a Dios? Esto es un principio que se ve en toda la palabra de Dios. Déjame dar algunos pocos ejemplos porque quiero que seamos impactados con eso y que nos llama la atención, porque aunque es un solo versículo, es fundamental en este tema y realmente en el propósito de nuestras vidas. En Salmo 29, 1 y 2 dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria, debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es un salmo de adoración y debemos adorar al Señor y darle la gloria debida a su nombre. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Primero de Pedro 4:11 dice: si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos con nuestros dones, todo lo que hacemos en el ministerio, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, sea para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ya dijo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el tercer mandato universal para cualquier tema no definido por la Biblia: dad gloria a Dios. Para eso, hermano, tenés que renunciar tu propia gloria. Tenés que renunciar tu propio ego. Tenés que renunciar a veces placeres que vos querés disfrutar. Todo tiene que ser renunciado bajo este mandato de hacer todo para la gloria de Dios. Y con eso, les aseguro de esto, porque esto es de gran bendición en tu vida. Si querés vivir para el Señor, aprender a preguntarte siempre, con la Biblia en la mano: Señor, ¿esto glorifica a ti? Quiero hacer lo que glorifica a ti. A veces es difícil discernir, pero con oración y la palabra de Dios y tomando como un principio de vida, Dios te va a guiar para que tu vida sea para la gloria de Dios. Eso es el tercer mandato para todas las cosas no definidas en sí dentro de la palabra de Dios. Número 4, versículo 32. Pablo dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es otro mandato: no seáis tropiezo. Ahora, hemos visto esta palabra tropezar muchas veces en este pasaje. Pablo utiliza una palabra que significa causar a uno caer. Esto es otra palabra, traducido
tropiezo es una palabra que significa no ofender, no dar ofensa. O está diciendo, seas irreprensible. No seas una ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sea irreprensible delante de los judíos, delante de los gentiles, delante de la iglesia de Dios. No debemos ofender a nadie. En primer lugar, aquí habla de inconversos, judíos y gentiles que no son creyentes. Recuerden lo que Pablo dijo, 1 Corintios 9:20, en cuanto a los judíos. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, sin violar un principio bíblico, Pablo dice, cuando ministro a los judíos, me hago como judío, porque quiero ganar a los judíos. No quiero ofenderlos por mi persona, no quiero ofenderlos por mi forma de hacer las cosas. Si el mensaje del evangelio les ofende, eso es otra cosa. Pero yo no quiero ser la ofensa. En cuanto a los gentiles, 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces aquí está diciendo, cuando estamos con inconversos, judíos o gentiles, no debemos ser ofensivos nosotros. El mensaje puede ofender. Muchas veces el mensaje va a ofender. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En Gálatas 5:11, Pablo utiliza esta misma palabra cuando dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz o la ofensa de la cruz. Está diciendo si él predica la circuncisión. Está diciendo, si yo predico salvación por obras, voy a quitar la ofensa de la cruz, pero también quito el evangelio. Entonces no quiero hacer eso. Entonces, hermanos, el mensaje puede ser ofensivo. Hablar de pecado ofende, hablar del infierno ofende, hablar de la condena eterna ofende, hablar de tener que humillarse delante de Dios ofende. Para algunos, la cruz con la sangre de Cristo ofende. Si el mensaje ofende, predicamos el evangelio porque Dios utiliza ese mensaje para salvación. Pero si el mensaje ofende, bien, eso se entiende, pero que el mensajero no sea una ofensa. Que no ofendemos nosotros. 2 Corintios 6:3, Pablo dijo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Estaba diciendo, no le damos ocasión de ofensa para que nada impide el mensaje del evangelio que nosotros estamos predicando. Entonces, hermanos, predicamos el evangelio. Seamos fieles en llevar el evangelio a judíos, a gentiles, a los que no conocen al Señor, y que no seamos ofensivos nosotros, porque predicamos un mensaje poderoso que puede ofender, pero el mismo mensaje que ofende es el mismo mensaje que tiene poder para salvar. Predicamos el mensaje, no diluimos el mensaje para que el mensaje no sea ofensivo. Porque para el pecador, inconverso, perdido, camino al infierno, lo encuentra ofensivo, pero salva. Porque el final del mensaje es que Cristo murió por ellos y resucitó para dar vida. Y por medio de Cristo podemos ser salvos de la condena del pecado, salvos de la culpa del pecado, salvos de la pena del pecado, y podemos tener nuestras vidas transformadas. El mensaje transforma, pero nosotros los mensajeros no debemos ser una ofensa a los que están alrededor. Y Pablo está diciendo, para eso a veces tengo que sacrificar cosas. Tengo que mantener mi testimonio a todo costo delante de los que no conocen a Cristo. Después dice en versículo 32, no seas tropiezo ni a la iglesia de Dios. Ya hablamos un poquito de eso. No queremos ofendernos dentro de la iglesia, no queremos ser una ofensa el uno al otro. Romanos 14:17, Pablo hablaba de comida y bebida de acuerdo con la ley de Moisés, y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No peleamos por esas cosas. Hay cosas mucho más importantes.
Romanos 14, 19 y 20 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, hermanos, está diciendo dentro de la iglesia que debemos sacrificar ciertas cosas si hay posibilidad de que sea una ofensa, un tropiezo para un hermano, porque hay cosas tanto más importantes que comida y bebida. Debemos buscar el bien del otro. Entonces, el cuarto principio, mandato universal para cosas no definidas en la Biblia, es no ser tropiezo a nadie. Número 5, el último, se encuentra en versículos 33 y capítulo 11, versículo 1. Ahora, versículo 1 de capítulo 11 debe ser versículo 34 de capítulo 10. Cuando dividieron estas cosas, muchos siglos después, todos están de acuerdo que versículo 1 quedó fuera de lugar, porque pega con este párrafo. Dice así, versículos 33 y capítulo 11, versículo 1. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El quinto mandato para casos no definidas es sed imitadores de Pablo y de Cristo. Sed imitadores de Pablo y de Cristo. Ahora, miramos acá, comenzamos con Pablo. ¿Qué debemos imitar de Pablo? Pablo dice en versículo 33 algunas cosas que debemos imitar. Dice, también yo en todas las cosas agrado a todos. Agrado a todos. Él estaba diciendo, yo hago el bien para otros en vez de mi propio bien. Ahora, quiero aclarar algo. Pablo cuando dice yo agrado a todos, no significa que cambió su mensaje. No significa que bajó el nivel de la verdad de la palabra de Dios. Está hablando de su persona, no su mensaje. Primero Tesalonicenses 2:4, él dijo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando está predicando el evangelio, no está queriendo agradar a los hombres, sino a Dios. Gálatas 1:10, él dijo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces está diciendo, no cambio mi mensaje. Mi mensaje si ofende, ofende. Pero yo, en mi persona, dice acá, agrado a todos. Eso es lo que estaba diciendo en 1 Corintios 9, 19 a 23. Déjame leerlo, lo vimos hace unas semanas. Pero déjame leer estos versículos para darnos cuenta de qué está hablando Pablo acá. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Siguen mi ejemplo, imítenme, que en todas las cosas agrado a todos. Está diciendo, yo no agarro mis derechos, yo no me aferro a mis libertades, sino yo sacrifico esas cosas para el bien de los demás. Él dijo en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Imitadme. Imitadme en agradar a todos en estas cosas. No me aferro a lo que es para mi bien, sino a lo que es para el bien de otros. Después dice, no procurando mi propio beneficio. Déjame decirles en primer lugar, la palabra procurar acá es la palabra buscar, de versículo 24. Buscad el bien del otro.
Aquí la palabra procurar en griego, misma palabra. La palabra acá, beneficio, es la palabra conviene de versículo 23. Entonces lo tradujeron en distintas formas, pero está diciendo no buscando mi propio, lo que conviene, a mí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que lo que él enseñó en versículo 23 y 24, él lo ha vivido. Y como él lo ha vivido, podemos observarlo y debemos imitarle. Y miren también lo que dice al final del versículo 33. Dice, yo procuro el bien de muchos para que sean salvos. Hermano, cuando pensamos en estos temas no definidos por la Biblia, debemos pensar en almas, debemos pensar en los que nos observan, debemos pensar en nuestro testimonio, debemos pensar en cómo otros interpretan lo que nosotros estamos haciendo. Si bien podemos estar en un lugar sin pecar, a veces estamos en un lugar y otros miran y puede dañar nuestro testimonio. Podemos hacer ciertas cosas que dañen nuestro testimonio. Entonces, Pablo dice, todas estas cosas hago para que algunos sean salvos. Imitad mi ejemplo aquí. Pero no solamente eso, sino dice, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. No puedo tomar el tiempo para pensar en todas las formas en las cuales debemos imitar a Cristo. Sería horas y horas. Él es nuestro Salvador. Él vivió sin pecado. No dejó sus pisadas que debemos seguir y nos mandó a hacer eso. Déjame dar 3 ejemplos. Filipenses 2, 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló. Jesús fue a la cruz. Jesús también tenía derechos, más que nosotros. Jesús es Dios, pero él entregó sus derechos, se humilló a la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, tenga el mismo sentir en ti que Cristo tenía. Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Debemos seguir el ejemplo del amor de Cristo. Él se entregó a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros. Es el amor que nosotros debemos tener entre nosotros. Romanos 15, ya leí antes versículo 2, pero versículo 2 y 3 dicen así, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús no agradó a sí mismo. Jesús hizo lo que el hombre necesitaba para ser salvo de sus pecados. Entonces el quinto mandato universal es, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. La palabra imitar aquí es la palabra mímetes. Sacamos la palabra mímica. Debemos ver lo que hizo Pablo y hacer mímica, imitarlo. Debemos ver lo que hizo Jesús, imitarlo. Y mirando los dos, entonces, vos y yo debemos agradar a otros. Vos debes agradar a otros, no a ti mismo. Debes buscar el bien de los demás, procurar el bien de los demás. Debes buscar la salvación de otros por tu testimonio irreprensible delante de ellos. Debes entregar a ti mismo por amor a otros. Debes tener el sentir de Cristo cuando Él se humilló a nuestro favor. Debemos imitar al Señor. Entonces, Pablo termina su argumento aquí con estos 5 mandatos universales que se puede aplicar a todas las cosas no definidas que encontramos dentro de la palabra de Dios. Ahora, déjame volver a decir para ir terminando. Hay absolutos, hay mandatos, hay imperativos para hoy. Esos no entran acá. Hay que obedecer todo lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando la Biblia no ha definido algo, estos son los principios que podemos aplicar. Quiero animarles a terminar. No seas legalista o no seas el hermano débil. Comed lo que el Señor proveyó. Disfrutad de las bendiciones que el Señor nos ha dado.
No volver a la ley de Moisés y tratar de imponer la ley que ya no es para hoy. Ten cuidado de no ser ese hermano que vive por la ley de Moisés o por tus propias leyes que querés también imponer a los demás. Si no, disfrutamos de las bendiciones del Señor, sometido a la palabra de Dios y los mandatos de Dios. No insistes en tus derechos. No mires las cosas como tengo derecho de. Vos tenés muchos derechos. Tengo la libertad de. Tenés muchas libertades. Pablo nos ha enseñado en este pasaje que eso no es el punto de partida. Allí no es donde debemos comenzar. Te animo hoy de incorporar estos mandatos en tu vida, en cada caso, en cada decisión, en todo lo que haces. ¿Es un absoluto? Hacedlo. ¿Es indefinido? ¿Cómo procedo? Número 1, buscad el bien del otro, no el tuyo. Buscad el bien del otro. Pensad en tus hermanos. Pensad en los inconversos que te están mirando. Segundo, proteged siempre la conciencia. No violar tu propia conciencia. No seas tropiezo para la conciencia de otro. Proteged siempre la conciencia. Número 3, glorificar a Dios. ¿En qué? En todo. Y preguntad al Señor cada vez que vas a hacer algo, Señor, ¿cómo te glorifica esto? Señor, ¿qué es el camino aquí que te glorifica? Quiero glorificarte a ti con mi vida y quiero glorificarte a ti en esta acción. Número 4, no seas una ofensa ni a los hermanos ni a los incrédulos. Predicar el mensaje de pecado, del infierno, de la cruz, pero también el mensaje de gracia, que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó, que Cristo nos ofrece la vida eterna. Que el mensaje ofende si tiene que ofender, porque es poderoso para salvar, pero tú no seas una ofensa. Y número 5, sed imitador de Pablo y de Cristo. Sed imitador de Pablo y de Cristo. Observen sus vidas, estudien sus vidas, estudien su Nuevo Testamento. Imiten sus vidas, agraden a otros, entregate para otros, buscad el bien de otros, buscad la salvación de otros. Y así, hermanos, cada vez que nos encontramos con algo que no es definido específicamente en la palabra de Dios, sabemos cómo proceder. Sería bueno anotar estos 5 mandatos, ponerlos en algún lugar, porque estos temas salen todos los días. Y tenerlo allí cuando surge algo y decir, no encuentro un mandato en la palabra de Dios, ¿qué hago? Aquí están los 5 puntos, aquí están los 5 mandatos, ¿no? Buscad el bien del otro, proteged siempre la conciencia, glorificad a Dios en todo, no sea una ofensa a nadie, sed imitador de Pablo y de Cristo. Y así, hermanos, podemos tomar decisiones para la gloria de Dios, podemos vivir en paz dentro de la iglesia, podemos tener un testimonio poderoso para los que están afuera y podemos tomar siempre decisiones que agradan a Dios. Pablo nos ha dado 5 mandatos espectaculares aquí. Espero que sepas aplicarlos a tu vida, ponerlos en tu vida, guardarlos en tu corazón y utilizarlos siempre. Quiero terminar solamente diciendo que quizás hay alguien presente que no conoce a Cristo como su Salvador. Hemos dicho que el mensaje del Evangelio puede ofender. Para el que no conoce a Cristo, quizás le parece una locura, como la palabra de Dios dice, o algo ofensivo. En 1 Corintios capítulo 1, Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, se les hace caer, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo está diciendo así, los judíos esperaban un rey y el Señor les mandó a Jesús, quien murió en la cruz por ellos. Los gentiles mataban a sus criminales por medio de la cruz. Fue la muerte más cruel y más vergonzoso de la historia. Y Cristo les manda un Salvador que murió en una cruz. Y tanto los judíos como los gentiles inconversos dicen, pero esto es una locura, esto no tiene sentido. Yo no quiero seguir un hombre que murió en una cruz. Yo quiero tener un rey, yo quiero tener un César, yo quiero tener a alguien poderoso. Y el Señor dice,
Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque el plan de Dios es el único plan por el cual vos podés ser salvo. No vas a ser salvo por un hombre poderoso, no vas a ser salvo por un hombre elegante. Tu sabiduría quizás te dice que la salvación debe ser así. Pero ¿sabe qué? Jesús vino siendo Dios mismo y te amó tanto que fue a la cruz, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir por tus pecados. Y Cristo fue a la cruz y él murió no por sus propios pecados, porque él nunca pecó. Él murió por tus pecados. Y Cristo resucitó para darte vida eterna, para que no tengas que ser condenado eternamente en el infierno, porque Dios juzga el pecado. Entonces, déjame leer un versículo más. También en 1 Corintios 1, Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Solo en Jesús tenés la sabiduría de la salvación, de cómo ser salvo. En tu propia sabiduría decís, yo voy a trabajar para ir al cielo, yo voy a cumplir ritos para ir al cielo, yo voy a tratar de vivir bien para ir al cielo. No lo podés hacer porque eres un pecador y la paga del pecado es la muerte. Cristo es sabiduría. Es justificación. Eso significa que Dios te declara justo a ti, no porque eres justo, porque no eres pecador, sino porque Cristo pagó la cuenta por todos tus pecados. Y su pago fue puesto a tu cuenta. Y si tú confías en Cristo como tu Salvador, eres declarado justo delante de Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Dice, Cristo es tu santificación. Solo Él te puede hacer santo delante de Dios. Tú y yo no somos santos, somos pecadores. Pero tenemos, después de creer en Cristo, la santidad de Cristo. Él nos dio su santidad. Somos santos delante de Dios porque nuestros pecados están todos pagos. Y dice, Cristo es nuestra redención. Eso significa que Cristo te compra desde el mercado del pecado. Él te rescata, te compra con el pago de la muerte del Señor Jesucristo, para que tú seas sacado de la esclavitud del pecado a ser regenerado con una vida nueva que solo el Señor puede dar. Entonces, si estás mirando hoy, quizás un mensaje de pecado, condenación, infierno, te ofende. Pero es el mensaje que salva, porque es tu realidad si te gusta o no. Fue mi realidad también antes. Todos nacimos en pecado, todos estábamos muertos en pecado. Todos necesitamos de un Salvador. Pero la buena noticia de este mensaje es que Cristo murió por ti. Él pagó la cuenta por tus pecados para que tú no tengas que pagarlo. Y Él resucitó para darte vida. Él hizo todo. Vos no podés agregar nada. Solo tenés que venir delante de Él humildemente y decir, Señor, soy un pecador, necesito que me salves. Creo que Jesús murió por mí y resucitó para darme vida eterna. Y cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo, Él te salvará, te dará vida eterna y vida abundante. ¿Por qué no vayas al Señor hoy humildemente a reconocer que eres pecador y a poner tu fe en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz? Oremos. Señor, te damos gracias por estos mandatos que son tan prácticos y tan útiles. Ayúdanos, Señor, a aplicarlos a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a renunciar nuestros deseos personales, nuestros placeres personales, nuestros derechos, y que enfrentamos las cosas como Pablo nos enseña aquí, pensando en los demás, pensando en la conciencia nuestra y de los demás, glorificándote a ti en todas las cosas que hacemos, no siendo tropiezo a nadie, y imitando el ejemplo que nos ha dado Pablo y aún más todavía el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aplicar esos principios cada vez que tomamos una decisión en nuestras vidas. Y Señor, si hay alguien mirando que no conoce a Cristo, pido que el Espíritu Santo en este mismo momento le convence de su pecado y de la condenación bajo el cual está, para que vaya a ti humildemente a poner su fe en el Señor Jesucristo, porque tú quieres salvarle. Pedimos, Señor, que tú obres en corazones en este mismo momento.
Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y como he dicho, espero estar con ustedes la semana que viene. Y seguimos con nuestro estudio de este libro. Que el Señor les bendiga. Vayan preparados hoy a la reunión para compartir, para adorar, para tener linda comunión. Y si Dios quiere, el otro domingo estaremos con ustedes también, que no va a cambiar nada para ustedes. Ustedes van para adorar al Señor. Nosotros queremos ir para adorar al Señor junto con ustedes y disfrutar la comunión con ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Y pensando en el mensaje, vamos a cantar una canción que pega justito, o que tuviera lenguas mil, para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey. Así que vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a cantar 3 estrofas de este himno que es bien cortito. Así que vamos. Con fuerza, vamos. Oh, que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es vida da al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra hoy. Su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio es